Ahora sí, vamos a pasar a la conferencia inaugural, cuyo tema o título es Ciencia Ciudadana, Soluciones Colectivas para el Encanto Mortal del Tulipanero Africano. Y antes de presentar a los disertantes, quiero comentar el porqué de esta temática el día de la inauguración. Bueno, por supuesto que cuando conversamos con el investigador sobre la temática que venía abordando, desde ya, bueno, conocer esta problemática que tiene un árbol como es el tulipanero africano, desde ya se vuelve interesante para cualquier ciudadano. Pero nos interesó ubicarla como una conferencia inaugural porque la ciencia ciudadana es una actividad que viene tomando vuelo cada vez con más fuerza, por supuesto potenciada por todos los aparatos tecnológicos, principalmente el celular y las redes, y donde desde la universidad entendemos que debemos apoyar y promover que cada vez se conozca más qué es hacer ciencia ciudadana, esta participación del ciudadano como parte de una investigación. En el país hay identificadas alrededor de 100 proyectos en desarrollo, pero entendemos que esto puede tomar mucho más fuerza si cada uno de nosotros y de los ciudadanos mismos toman conocimiento de qué se trata esto para poder sumarse a las actividades, así como va a encarar Rodrigo y su becaria en el trabajo. Por eso nos pareció que por ser un punto de difusión masivo, bueno, puede ser una linda manera de difundir y conocer de qué se trata la ciencia ciudadana. Por ahí lo estamos aplicando, pero no le hemos puesto el nombre. Así que una doble función tendrá Rodrigo y su becaria en contarnos no solo el tema de investigación que abordan, sino también esto que es hacer ciencia ciudadana. Ahora sí, con mucho gusto los voy a presentar. El doctor Rodrigo Cajade es graduado de la licenciatura en Biología y del doctorado en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesor libre de la asignatura Recursos Naturales de la carrera de Ecología en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNE. Es investigador adjunto del CONICET. Su línea de investigación se halla centrada en la conservación y gestión de la naturaleza aplicada principalmente en especialidades como herpetología, áreas naturales protegidas y especies exóticas invasoras. Lo acompaña su becaria, licenciada Florencia Elizabeth Ayala, es graduada de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Natural y Agrimensura de la UNE. Actualmente se encuentra iniciando la carrera de doctorado en Biología y formándose en el ámbito de la conservación de la naturaleza. Su línea de investigación abarca el estudio de las especies exóticas invasoras como amenazas a la biodiversidad. Así que bueno, con mucho gusto los escuchamos. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla y me avisan si se ve correctamente. Ok, Sí. te aviso. Ahí se ve. Bueno, Muy bien. eh, y vamos a ampliar. Ahí está. Perfecto, se ve, Rodrigo. Estamos bien. Bueno, eh, vamos a minimizar un poco acá. Bueno, es un gusto para mí, para nuestro equipo de trabajo, y muy agradecidos de participar de estas jornadas y de dar inicio, sobre todo, para presentarles este trabajo, nuestro trabajo que se titula Ciencia Ciudadana, Soluciones Colectivas para el Encanto Mortal del Tulipanero Africano, en el que vamos a contar un poco qué es lo que venimos haciendo y hacia dónde vamos con un proyecto de ciencia ciudadana que, como dijo la doctora Laura Leiva, es muy interesante por la participación de los ciudadanos, pero además, sobre todo, en un tema apasionante, que es este del tulipanero africano y que nos tiene a todos tan en vilo, ¿sí? Porque es una planta muy emblemática y muy carismática por su belleza, pero que esconde algo un poco turbio, digamos. Bueno, este trabajo es un trabajo que combina ciencia, investigación científica,
pero también gestión de la naturaleza, que no es otra cosa que utilizar los datos que nos brinda la ciencia para que los biólogos nos involucremos activamente en trasladar a los tomadores de decisiones propuestas para resolver o realizar pequeñas transformaciones en la sociedad a partir de nuestros datos, de nuestras investigaciones, de nuestras publicaciones. Para ello, tenemos conformado un equipo que cuenta con todo el entusiasmo y la energía de un estudiante de doctorado como es Florencia y todo su conocimiento de primera mano sobre esta especie a partir del trabajo que realizó en su trabajo final de graduación para la licenciatura en Ciencias Biológicas. También contamos en el equipo con la expertise del doctor Adán Ávalos, que es profesor también de la Facultad de Ciencias Exactas y también investigador del CONICET, y su expertise en lo que refiere a lo que es interacción planta-animal. Y contamos también en el equipo con la dirección del trabajo de doctorado de Florencia, del doctor Juan Pablo Torreta, especialista en ecología de polinización, investigador de CONICET en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la presentación va a tener tres partes. Yo voy a introducir primeramente a la especie y Florencia después va a contar en un breve resumen en qué consistió su trabajo final de graduación, que fue pionero para la Argentina, sobre el tulipanero africano como una amenaza para la biodiversidad de insectos sobre todo, y después hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir con esto de la ciencia ciudadana y involucrar a la gente en la participación de esta investigación que tanto nos va a ayudar. Bueno, el tulipanero africano es conocido como especie, como Spathodea campanulata, pertenece a la familia Piñonaceae. Es un árbol de gran porte que puede alcanzar entre 25 y 30 metros de altura. Es un árbol muy grande y que presenta una floración muy llamativa y vistosa de coloración anaranjada. Es originario del continente africano, de África Occidental, pero se haya distribuido en gran parte del mundo como especie exótica porque fue llevada por su valor ornamental a diferentes países donde se la cultiva. Bueno, crece en climas cálidos y húmedos principalmente. La polinización es llevada a cabo por las aves y la dispersión de sus semillas por el viento en el proceso de anemocoria. Bueno, la problemática de esta especie, que como les decía es fascinante, cuenta con dos ejes o dos ítems, digamos, que podemos llamarlos principales de esta problemática. Primero que como especie exótica se ha comenzado a comportar como invasora en muchos países, es decir, la especie se ha salido, ha transgredido los límites físicos de los espacios donde ha sido cultivada, invadiendo ecosistemas naturales o agroecosistemas y reemplazando a especies nativas. Es por ello que ha sido incluida dentro del Compendio Global de Especies Exóticas Invasoras entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. A través de este compendio podemos ver el valor y la concientización sobre la problemática de las especies exóticas invasoras del mundo. ¿Por qué ha sido incluido en este compendio esta especie? Bueno, son varias las razones. Por ejemplo, por los impactos económicos y ecológicos que produce esta especie, al reducir superficies de áreas agrícolas y pastoriles cuando invade y forma pequeños bosques exclusivos de este árbol, y también porque impide la sucesión natural de los bosques compitiendo con las plantas nativas. También tiene otras características relevantes, como por ejemplo adaptarse a una gran variedad de suelos. Presenta una alta tasa de regeneración natural, encontrándosela o creciendo en distintos tipos de suelo de condiciones físicas, de porosidades, en condiciones químicas de acidez diferentes, en suelos húmedos, suelos secos, suelos erosionados. Por lo tanto, el tipo de suelo no es un problema para su adaptabilidad. También, entre las características relevantes, presenta una alta capacidad de producción de semillas y de germinación. Sus frutos pueden contener entre 300 y 1200 semillas cada fruto,
y tengamos en cuenta que cada planta en el proceso de floración puede producir muchísimos frutos. Y además, en condiciones óptimas de temperaturas, casi tenemos una tasa de germinación del 100%. Otras características es que presenta un crecimiento rápido, el cual podemos definir como agresivo por su competencia con respecto a otras plantas, desde que es una plántula pequeña hasta la vida adulta. También es tolerante a la sombra, lo que le da una ventaja más. Las semillas no necesitan de la incidencia de la luz para germinar. Además, entre estas características por las cuales fue incluida en el compendio global de las 100 especies más dañinas de especies exóticas invasoras, además de su reproducción sexual, puede reproducirse sexualmente a través de rebrotes de vástagos subterráneos o de ramas rotas. Por ejemplo, también de ramas rotas que cuando los árboles son podados se recomienda no dejar los restos de poda sobre el suelo porque sobre esos mismos restos de poda pueden brotar. Y presenta también una alta tolerancia a la heterogeneidad ambiental. Por ejemplo, si hablamos del clima en Argentina, podemos encontrarla en Buenos Aires, donde tenemos un clima templado húmedo, pero también podemos encontrarla en el nordeste argentino, con un clima subtropical cálido y húmedo, o en el noroeste argentino, con un clima subtropical cálido y seco. Por todo ello, digamos que es una planta muy efectiva, un competidor muy eficiente respecto a las otras plantas es una de las grandes características que la hace una especie invasora. El otro lado de la problemática, el lado B de la problemática en esta especie, es el efecto tóxico que tiene para los insectos sus flores, la mortalidad que causa directo en las flores. Y acá es donde yo hago un doble clic en lo de apasionante, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a que las especies vegetales invasoras eh, realizan como un desplazamiento silencioso de las demás especies, compitiendo por el espacio físico, por los recursos, pero acá estamos hablando de una planta que mata animales y eso es lo que nos impacta tanto. Mata insectos que encima quedan dentro de las flores, que encima son muy vistosas. Y eso realmente es lo que tiene de apasionante, ¿no? Y llamativo para la gente. Eh, Produce muchísimas flores, tiene una larga floración que ocurre generalmente durante primavera y verano. Las flores son grandes, con forma de tulipa o campana, de ahí su nombre tulipanero. Y aunque digamos que la tendencia es que se reproduce y que florece en primavera y verano, hoy mismo en Corrientes podemos ver la florecida en invierno y se ha registrado la floración a lo largo de todo el año. Y bueno, dentro de las flores, el néctar presenta un alcaloide tóxico asociado a un mucílago pegajoso. Las flores atraen a los insectos, principalmente abejas, que se ven afectadas por este néctar tóxico y por el mucílago pegajoso. Actualmente no hay definiciones concretas de cómo es el proceso exacto de la mortalidad. Si los insectos o las abejas se ven primero afectadas por el consumo del néctar, causándole algunas dificultades motrices y la mortalidad directa, o que le impiden al estar en contacto con el mucílago pegajoso de las paredes de la flor, les produce el atrapamiento y les impide salir. Pero sí está estudiado con estudios de laboratorio, en ensayos realizados en estudios en Brasil, la toxicidad del néctar directamente comprobada sobre abejas nativas de Brasil. Acá hay algo que hay que entender también con esto de las pasiones, ¿no? Que decimos de lo apasionante del tema y es una planta que mata animales y que la gente queda sorprendida. Y cuando salió toda la noticia del trabajo este en Argentina, de nuestro trabajo, fue un boom sensacional en los medios y toda la gente nos preguntaba si la planta era una planta mala, era una planta dañina. La realidad es que es un sistema de defensa que tiene la planta, un sistema de defensa donde está defendiendo el recurso del néctar
que está destinado al verdadero polinizador, que son las aves, como dijimos, y no a los visitantes florales que no intervienen directamente en la polinización, como las abejas y otros insectos, y que le estarían robando el néctar a la planta que está destinado a las aves. También se ha hipotetizado que los insectos que quedan muertos dentro de la flor podrían ser un mecanismo de recompensa floral adicional para los polinizadores, para las aves, que quienes, además de encontrar el recurso del néctar, pueden encontrar en los insectos muertos un recurso adicional de comida. Por último, la planta en las flores acampanadas también puede acumular agua, entonces se habla de la triple recompensa o el mecanismo de triple recompensa que tiene la planta. Pero hay que tener en claro que en su área de distribución geográfica natural, los insectos que mueren allí están dentro de lo que podemos mencionar o decir como dentro de una contabilidad de mortalidad que es natural para el ecosistema, que ha evolucionado durante miles o cientos de años, eh, pero fuera de su área de distribución natural, esa mortalidad que produce la planta es ajena a los ecosistemas de referencia donde la planta se encuentra porque ha sido introducida. Por eso es preocupante este segundo eje de problemática que tiene la planta sobre el efecto directo sobre los polinizadores. Y acá es donde lo linkeamos con la pérdida de polinizadores, la crisis de los polinizadores que hay a nivel mundial dentro de un contexto mayor de crisis de biodiversidad, principalmente de las abejas nativas de la familia Apidae, que son el grupo más exitoso de abejas y que son conocidas como abejas corbiculadas por una estructura que tienen en el miembro posterior, que es la corbícula, un ensanchamiento de uno de la parte posterior de los miembros, que les sirve para recolectar el polen y trasladarlo. Dentro de esta familia tenemos lo que son las abejas sin aguijón, en una tribu que se llama Meliponini y que son conocidas también como abejas meliponas. Tienen una distribución en los trópicos y en los subtrópicos del mundo, como vemos en este mapa en coloración azul, y presentan perdón, un comportamiento altamente social. Bueno, estas abejas meliponas son muy abundantes y son polinizadores de un montón de plantas silvestres y de plantas cultivadas y son muy efectivos como polinizadores. Por eso la problemática del tulipanero africano, afectando principalmente a este tipo de abejas, es muy importante porque eh, si perdemos los polinizadores que polinizan un montón de otras plantas, estamos produciendo una cadena de traslado de los efectos que produce esa mortalidad del tulipanero sobre los ecosistemas, sobre los bosques. Bueno, algunas de estas especies encuentran en las ciudades y áreas urbanas y periurbanas refugio, por eso es que se consideran a las ciudades, sobre todo aquellas que tienen muchos espacios verdes, como por ejemplo en Corrientes, que tenemos muchas plazas, áreas de refugio para estas especies. La nidificación es en huecos de troncos de árboles, en sus ramas, también en paredes viejas, en ladrillos, en huecos de ladrillos o en postes de luz, de madera, y se identifica claramente por la entrada del nido, que es de forma tubular y que se llama piquera. Bueno, esto ha sido la introducción a la planta, principalmente, a este estudio apasionante, y ahora Florencia les va a contar resumidamente cómo fue el estudio pionero para Argentina que realizamos en Corrientes y hacia dónde vamos con el proyecto de Ciencia Ciudadana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por todos los acá presentes y bueno, por supuesto, por brindarnos este espacio y esta oportunidad. En este eje voy a comentarles un poquitito, bueno, brevemente, como les dijo Rodrigo, sobre la situación del tulipanero en la ciudad de Corrientes. En 2019, como parte de mi formación de grado, evaluamos la mortalidad de las abejas nativas en aguijón que se encontraban en las flores del tulipanero. Pudimos determinar 151 visitantes florales muertos, siendo en su mayoría la abeja nativa conocida como brava o bravita.
También determinamos que todos los insectos que estaban dentro de estas flores se encontraban como embebidos, bueno, sí, embebidos en ese néctar mucilaginoso, viscoso, que es el que Rodrigo les había comentado en, bueno, en diapositivas anteriores. Bueno, para mostrarles un poquito de gráficos, podemos notar también que en la mayor representación estuvo dado por las abejas, que las que se ven en color medio naranja. En segundo lugar, por las moscas y los mosquitos, seguido de las hormigas y una menor representación de, bueno, los escarabajos y también de las arañas. Bueno, este trabajo posteriormente culminó en la elaboración de un artículo científico, el cual tuvimos la oportunidad de poder publicarlo en la revista de Ecología Austral, y al poco tiempo que, bueno, se dio esta publicación, fue como que hubo un boom de noticias sobre el tulipanero, bueno, hablando principalmente sobre esta especie, su problemática, y pidiendo así también en algunos casos que se prohíba o que se regularice esta especie. A la par de, bueno, de todo este tipo de difusiones, en cuanto a las regulaciones provinciales, se hicieron ciertas medidas, por nombrar, por ejemplo, la ciudad de Goya y la ciudad de Bellavista, las cuales prohíben tanto el cultivo como también la comercialización y el transporte de esta especie en dichos municipios. Y acá me gustaría hacer un poquito de hincapié que en el caso del municipio de Santa Ana, nosotros tuvimos la oportunidad de poder brindar nuestro asesoramiento para la elaboración bueno, de este tipo de ordenanzas. Saliendo un poquito de lo que son las regulaciones provinciales, en el caso de Misiones se presentó, se elaboró de hecho una ley, no la elaboramos nosotros, pero me gusta recalcar que esta ley en realidad prohíbe en todo el territorio provincial de Misionero tanto el cultivo como la comercialización y el transporte de esta especie y una posterior extracción progresiva de ejemplares y su reemplazo por las especies nativas. Medidas similares también están propuestas en otros países. Acá, a modo de ejemplo, les traje en el caso de Brasil. De hecho, particularmente en Brasil fue uno de los países pioneros en la elaboración de este tipo de regulaciones, que si bien son similares también a las propuestas acá en Argentina, que buscan no solo prohibir esta especie, sino también su sustitución por especies nativas y por supuesto también concientizar a la sociedad sobre las amenazas de las exóticas invasoras y bueno, por supuesto la importancia de las abejas. Bien, bueno, ahora ya entrando un poquitito en lo que sería la ciencia ciudadana, me gustaría aclarar nuevamente qué es la ciencia ciudadana y bueno, básicamente es una forma de investigación colectiva y participativa en la que los ciudadanos participan en proyectos de interés para la comunidad, ya sea acompañando a los científicos en la toma de muestras, en llevar a cabo ciertos registros o inclusive también, bueno, como algunos de los proyectos que nosotros también estamos elaborando son otros tipos de proyectos de ciencia. Bien, bueno, uno de los proyectos que nosotros propusimos es la elaboración de un protocolo de muestreo. Este tipo de protocolo en realidad es asistido. ¿Y a qué me refiero con asistido? Porque va a estar coordinado y dirigido por nuestro equipo de investigación para aquellos municipios que están interesados en elaborar este tipo de muestreo. De hecho, acá es donde me detengo porque nosotros, bueno, tenemos la oportunidad de poder participar, de poder ayudar, de hecho, al municipio de Cacatí, porque ya se comunicaron con nosotros porque están interesados en realizar este tipo de muestreo, así que, bueno, estamos ansiosos de poder trabajar a la par con ellos. Y el otro es un monitoreo de tulipaneros que es de libre acción porque no necesita que sea asistido, o sea, por nosotros no es necesario que nosotros estemos o sea, ayudando en esto, sino más bien consiste, ahora de todas formas voy a explicarlo, en llenar un formulario de Google. Bien. Bueno, ¿y cuáles son nuestros principales objetivos con ambos proyectos? Bueno, en una primera instancia, conocer la situación del tulipanero en los diferentes municipios y provincias del país, identificar también nuevos posibles visitantes florales muertos que se vean afectados por la toxicidad de las flores del tulipanero, ampliar los estudios y, por supuesto, generar una base de datos en conjunto con todos los datos que esperamos, bueno, nosotros colectar de ambos tipos de proyectos. Y bueno, en cuanto al primer proyecto, que es el protocolo de muestreo, este consiste en la colecta de flores de tulipanero y de los visitantes florales que se encuentren muertos en su interior.
Y bueno, ¿en qué consiste esto? Muy brevemente les voy a explicar. En una primera instancia es la colecta de las flores. Preferiblemente se tiene que hacer durante la mañana, porque esto lo que nos va a permitir es que tengamos flores que estén recientemente caídas y con eso vamos a tener también una mayor probabilidad de que haya insectos muertos en su interior y que estén en buen estado de conservación. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, sabemos que este tipo de muestreo se hace en las ciudades, entonces siempre está la posibilidad de que cuando nosotros vamos y visitamos un árbol no haya flores, en el peor de los escenarios, por supuesto, o otros escenarios con los que nos encontramos es que o si se pasa mucho tiempo, las flores van a estar marchitas o los insectos pueden que dentro de las flores estén todos pisoteados, entre otros, ¿no? Y bueno, esto después cuando uno hace este tipo de colecta de flores y está en un laboratorio tratando de poder identificar, resulta sumamente difícil. Así que, bueno. Lo segundo que hay que hacer es asignarle al árbol un número. Este número en realidad tiene que ser de manera ordenada. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 tulipaneros en la zona o en la cuadra o en el barrio donde estamos y queremos muestrear esos 5 tulipaneros, le vamos a asignar un número del 1 al 5, siempre siguiendo un orden. Posteriormente lo que haríamos es colectar todas las flores que encontramos en el árbol y los ponemos en una bolsa. Es importante que sea una bolsa por árbol y que no se vayan mezclando las flores de los distintos árboles. Y acá me detengo un poquitito porque vamos a tener dos tipos de registros. Por un lado, en una hoja o en el celular, o también se puede hacer una planilla de Excel, lo que resulte cómodo, vamos a indicar la fecha, la ciudad, la zona o también el barrio, número de muestra, el número del árbol, la cantidad de flores y por supuesto el nombre del colector en ese momento. Supongamos, por ejemplo, que yo hoy fui y hice este tipo de muestreo, voy a poner la fecha, la ciudad, que en este caso es Corrientes, el barrio, que donde yo fui fue el barrio Cambacua. Mi número de muestra es la número 1 porque es la primera vez que fui. El número de árbol, en este caso, es el número 1 porque es el primer árbol que yo visité. Bueno, colecté 20 flores y pongo mi nombre. Toda esta tabla se la puede resumir de una mejor manera colocando M, que indica el número de muestra, seguido del número del árbol y el número de muestra. Y no se ve, bueno, acá. Este número, por ejemplo, si yo ese mismo día o días posteriores voy y visito ese mismo árbol, acá el número de muestra cambiaría a un 2, cambiaría a un 3 o 4 y así sucesivamente si yo visito ese mismo árbol y así también sería si yo, por ejemplo, cambio de árbol. Por eso, esta forma resumida iría como pegado o dentro de la bolsa y después dentro de una hoja, una libreta o aparte, tendríamos también la tabla. Bien, bueno, luego en un lugar adecuado, ya sea una oficina o laboratorio donde uno se sienta cómodo, vamos a hacer el procesamiento de la muestra. Y esto simplemente consiste en fijarnos si en las flores hay o no insectos. En el mejor de los casos que tengamos insectos adentro, con ayuda de una pinza los vamos a sacar y los vamos a colocar en recipientes de tapa hermética o algún tubo de Pendorf o cualquier recipiente que contengan y con un líquido que es el alcohol al 70%. Es importante que siempre estén como contenidos en ese líquido porque de esa manera se van a conservar mayor tiempo y después nosotros vamos a recoger las muestras y nos va a hacer resultar mucho más fácil lograr su identificación. Y bueno, por supuesto, todo esto se tiene que llevar un registro, ya sea como les dije anteriormente, en una libreta, en el Excel o en donde resulte más cómodo o cualquier tipo de observación o comentario también que resulte pertinente en ese momento cuando se está haciendo este tipo de protocolo, es por supuesto mucho más que bienvenido. Bien. Bueno, el otro proyecto que también puede ir de la mano junto con este, porque es simplemente rellenar el formulario de Google que se hace en menos de 5 minutos, este tipo de monitoreo en realidad lo que nos va a permitir a nosotros es, en parte, no solo tener un punto de dónde está esta especie y de esta manera tener un mayor mapa de distribución, sino también poder determinar cómo varía el estado de floración de esta especie, no solo en la ciudad de Corrientes, sino también ampliarlo a otros municipios u otras provincias del país. Y bueno, este formulario consiste en indicar el día en el que uno observa el tulipanero, si es el primero no, si es el primer registro no de este árbol, indicar en qué provincia uno lo vio
Y acá es importante que en donde uno vio al tulipanero tratar de ser lo más detallado posible, porque bueno, como les dije recientemente, nosotros lo que buscamos es tener un punto exacto de esta especie y así poder ampliar el mapa de distribución. En el caso, supongamos de que uno tiene algún GPS o si tiene la posibilidad de tener algún tipo de coordenada, también es bueno poder colocar esto. Bien. Bueno, otro de los datos también que pedimos es el tamaño aproximado que presenta el árbol. No necesitan tener nada de medición ni nada, simplemente ven al árbol y hacen un estimativo de si es un árbol pequeño, si es mediano o si es grande. En este caso, bueno, este árbol está enfrente, frente acá del Instituto Cardiológico. Ahora no se encuentra en flor, pero este es un árbol típico de tulipanero de tamaño grande. Y también, siguiendo ese mismo ejemplo del árbol, vamos a indicar el estado de floración en el que estaba. Por lo general, el tulipanero, cuando comienza a florecer en sus primeras etapas, en los primeros días, siempre va a presentar flores en la copa o en el ápice del árbol. Y después, a medida que van avanzando los días, ya los botones florales comienzan como a aparecer en la parte media, es como que va bajando la floración, hasta que ya tiene su máximo, su boom de floración, que es lo que vemos ahí en la foto, que están flores en todo el árbol. Pero bueno, también está la posibilidad de que cuando uno encuentra un árbol, esté sin flores y también está esa opción de poder marcar. Bien. Bueno, otro de las opciones también a marcar es si había frutos o no y indicar también si uno observa interacciones de insectos en las flores. Acá puede ser que sea un poco difícil porque, bueno, ya sabemos, los insectos son chiquitos, vuelan rápido, a veces es difícil observarlos, pero si tenemos la suerte de ver algún tipo de interacción, detallarla y no es necesario que sea extensa, ni científica, ni técnica, con simplemente detallar con las palabras la observación, ya cuenta. Bueno, de la misma manera, bueno, si uno observa insectos muertos dentro de las flores, puede indicar si los vio o no. Por eso yo les había comentado anteriormente que este tipo de monitoreo puede ir de la mano o no con el anterior, pero no, como les digo, no es necesario, no hay que sentirse obligado si uno hace uno, tiene que hacer el otro, no, es como que van juntos, pero no. Y bueno, también indicar si había interacciones de aves con el árbol. Acá en este caso es un poquito mucho más fácil de observarlas porque bueno, las aves son más grandes. Y en el caso de que identifiquemos qué especie es, también lo mejor posible sería eso, o simplemente detallar qué ave es o indicar qué es lo que hizo, con eso basta. Bueno, por supuesto, indicar un correo electrónico, porque esto nos sirve en parte si necesitamos consultar algo a esa persona relacionado con el registro, o también en el caso de alguna observación o comentario que le resulte interesante en ese momento, o también fotos, ya sea de lo que sea que quiere sacar, para nosotros también nos sirve y por supuesto darle crédito a esa persona. Bueno, acá damos algunas fotitos de ejemplo. Bueno, este es un mapa de tulipaneros que están presentes acá en la ciudad de Corrientes. Este mapa lo estamos actualizando constantemente, de hecho está actualizado hasta el día de la fecha. Todos esos puntitos verdes son, bueno, la posición de los tulipaneros que tenemos hasta el momento. Y bueno, este tipo de monitoreo también lo que nos permite es, como les dije anteriormente, es este mapa poder ampliarlo a todo lo que es la ciudad de Corrientes, fuera de Corrientes, y bueno, también estamos ansiosos de poder ampliarlo, bueno, en otras provincias, por supuesto. Y bueno, ya para ir cerrando con esta charla, todo este proyecto de ciencia ciudadana en realidad nos va a permitir, con todos los datos que vamos a juntar, nos va a permitir utilizarlos dentro del marco de mi tesis de doctorado para luego elaborar propuestas de manejo adaptadas para cada región, de acuerdo, por ejemplo, a cómo varía la floración en las distintas ciudades o municipios del país o bueno, también en algunos casos los efectos de mortalidad o entre otros aspectos relacionados a la biología de la especie. Y también nos va a permitir, bueno, evitar la utilización de medidas de manejo generalizadas para esta especie que probablemente tengan sesgos o no sean muy adecuadas en cuanto a su elaboración o métodos de manejo. Así que, bueno, ese es nuestro correo electrónico para cualquier duda, consulta o sugerencia, es mucho más que bienvenida. Hasta el momento no hemos largado oficialmente bueno, nuestras redes, pero bueno, dentro de poco ya van a tener noticias al respecto. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Florencia y Rodrigo por
tan interesante charla. Tenemos pregunta del público a que voy a dar prioridad y después tengo algunas preguntas para hacerle y también sumo a mis colegas si así están interesados. Hay una pregunta del público que dice ¿por qué no hay ordenanzas para eliminarlos? Entiendo que se ha querido referir a Corrientes y adelanto, me sorprendí ese mapa que han hecho de la ciudad de Corrientes. Indudablemente ese árbol que tengo visto con flores rojas deben ser todos tulipaneros. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué no hay ordenanzas para eliminarlos? Es una pregunta del público. Entiendo que refiere a Corrientes. No sé si Santa Ana en qué situación está. Bueno, aguardamos su respuesta a esto. Bueno, 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 la realidad es que cuando empezamos a investigar el tulipanero africano y salió el trabajo de Florencia, vimos que diferentes municipios empezaron a replicar ordenanzas basadas incluso, por ejemplo, en las ordenanzas de Brasil, y empezamos a notar que había medidas que quizás no eran adaptadas a la región o la realidad es que, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar lo que pasaba en Corrientes un poco más profunda, nos dimos cuenta que quizás no es necesario eliminar todos los árboles de la ciudad de Corrientes, debido a que el principal problema de la especie es su condición de especie invasora, más que el de la mortalidad. ¿Por qué? Porque si invade un terreno y se desata la invasión, el gasto económico después es permanente, no se la puede erradicar y ahí el problema se convierte en permanente. El tulipanero está como especie exótica en Argentina, todavía no se ha podido registrar como especie invasora, no se comporta como invasora, hace muchísimos años. Entonces, consideramos que esperar un poco más hasta que Florencia termine su trabajo de tesis doctoral, el cual implica un estudio latitudinal desde el norte de Entre Ríos hasta Misiones, un gradiente en la ciudad, desde la ciudad hasta las áreas urbanas, para tener datos más precisos sobre cómo realizar medidas de manejos adecuadas sobre cada municipio, consideramos que es apropiado. Estamos trabajando con la Municipalidad de Corrientes en ese proceso porque, bueno, hay una tendencia a que, bueno, extirpemos todos los árboles y listo, y solucionamos el problema. Pero la realidad es que cuando uno hace un manejo de especies exóticas invasoras, tiene que considerar la dimensión ética del problema, en el cual todo ser vivo tiene el derecho a vivir, sea una especie invasora, sea nativa, sea exótica, sea la especie que sea, y más si el problema o la causa del problema la ha producido el ser humano. Entonces, hay casos y hay ejemplos en el mundo de lo que se llama manejo adaptativo de las especies exóticas invasoras, a través del cual diferentes medidas de manejo permiten precisamente quizás no eliminar todos los especímenes que están produciendo el problema y mantenerlos controlados, ¿sí? Y cumpliendo con esa dimensión ética. ¿Por qué la dimensión ética también? Porque esto genera conflictos. Ya hemos tenido comunicaciones, por ejemplo, con el municipio de Cadacatí, que cuando estaban registrando algunos de los árboles y demás, salían los vecinos a decir, no me vengan a cortar el árbol, no sé qué. Entonces, las medidas de manejo adaptativo que te permiten, quizás con estudios ampliados como los que estamos proponiendo, ofrecer medidas de manejo que no necesariamente implican extirpar el árbol, son muy buenas y bienvenidas para la resolución de conflictos, como en este caso. Y hay varios casos demostrados en el mundo de este tipo de manejo. Y bueno, en Corrientes todavía no tenemos una ordenanza en Corrientes Capital, perdón, pero sí estamos trabajando con la municipalidad en estos estudios. ¿Qué pasó en Santa Ana? En Santa Ana sí vimos lo que no vimos en otros lugares, árboles creciendo por su cuenta en áreas ruderales, costados de las rutas, terrenos baldíos, lo que nos estaba indicando un indicio de un comportamiento inicial invasor. Entonces nosotros ahí fuimos tajantes, no podíamos permitir que se desate la invasión, teníamos indicios realmente claves y sugerimos, sí, en ese caso,
que retiren todos los árboles que había en la vía pública y que sugieran a los propietarios de hogares que tenían el tulipanero en su casa. En la ordenanza también contempla, por supuesto, el reemplazo con especies nativas que provee el municipio. Muy bien, gracias por la aclaración, realmente buena pregunta. ¿Dónde se puede hallar el link para ese monitoreo, para poder llenarlo si alguien ve algún árbol? Y también, ¿dónde ver el mapa para no mandar una ubicación que ya está? Sí, bueno, el link todavía no lo subimos. De hecho, en esta semana probablemente ya estemos publicando o sea, bueno, por vía Instagram, que es Tulipanero Africano, es el Instagram. Ahora seguro mostramos nuevamente, lo podemos escribir por acá. El mapa en realidad usamos una aplicación que se llama Maps.me. Esa aplicación lo que permite es marcar un punto en este caso, bueno, nosotros utilizamos para marcar los tulipaneros y ahí ya nos aparece directamente las coordenadas. Se puede utilizar otro tipo de aplicaciones como Google Earth o, bueno, cualquier aplicación así para marcar puntos de coordenada. Pueden ocupar esa y después, si quieren, pueden compartir ese punto vía correo electrónico y a nosotros ya nos queda marcado en el mapa. Pero bueno, no es un mapa que nosotros lo compartimos, sino es una aplicación que utilizamos por eso. Perfecto, muy bien. Otra pregunta es si hay casos de tulipaneros en reservas naturales. Muy interesante esta pregunta. ¿Hay tulipaneros en reservas naturales? ¿Han detectado? No, hasta ahora nosotros no tenemos registro de tulipaneros en reservas naturales. No quita que pueda haberlos. Quizás en las reservas naturales muchas veces tienen por ahí áreas de recepción, centros de interpretación, con una arboleda que generalmente no es principalmente o exclusivamente nativa, y puede ser que haya tulipaneros, porque hay que entender que esta planta, hasta no hace mucho tiempo que se empezó a conocer esta problemática, y también que la hayamos puesto sobre la mesa con el trabajo de Florencia para Argentina era desconocida. Así que probablemente pueda haber, no tenemos conocimiento por ahora. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué tipo de manejo sería el indicado para evitar la propagación mientras se mantengan las especies en las calles? Bueno, esas son las propuestas de manejo adaptativo que estamos elaborando, son varias, y se deducen también y se van a deducir nuevas y se van a ir poniendo a prueba a partir del estudio de Florencia, que es un estudio de doctorado que dura 5 años. Pero, por ejemplo, hay medidas de compensación de los efectos de la mortalidad del árbol que produce. Si tenemos un tulipanero en una cuadra donde no hay en esa misma cuadra otros árboles que ofrezcan una floración simultánea a la del tulipanero, bueno, una de las medidas para conservar ese árbol, sí, y evitar conflictos y abordar la dimensión ética es plantar árboles que florezcan simultáneamente al tulipanero y que ofrezcan una alternativa de recurso a los polinizadores y se diluya ese efecto de la mortalidad. Por ejemplo, esa es una. La poda selectiva es otra. Bueno, tenemos como 5 ya elaboradas que las tenemos que ir retesteando en eso que es el manejo adaptativo. Justamente el manejo adaptativo y la ciencia ciudadana, todo eso es ir viendo todas esas medidas cómo van funcionando y se vuelve a reescribir, se pone a prueba y se vuelve, este, es como un circulito donde se vuelve a realizar de nuevo la investigación y a chequear hasta que esa medida queda establecida. Pero tenemos elaboradas varias como esa que mencioné, son 4 o 5 que ya tenemos, eh, que nos van a permitir conservar los árboles. Bueno, acá hay yo transmito las consultas, ¿eh? ¿A dónde se puede recurrir para la eliminación de estos árboles? Esta persona ya está pensando en que por ahí querer eliminarlos. ¿A dónde se puede recurrir si uno lo quiere eliminar? Esa sería la pregunta.
Bueno, es que si ¿O uno cuál lo sería el pone. consejo? Yo agrego, ¿no, Rodrigo? Dependerá Sí, dónde está el árbol, ¿no? debería comunicarse con su municipio, ¿no? Porque ellos tienen la dirección de arbolado urbano, eh, y más allá de que tengan o no tengan una ordenanza realizada, deberían comunicarse con su municipio, ¿no? Ellos tienen su área de arbolado urbano, y le van a saber decir cómo hacerlo y qué hacer, porque es un caso particular, porque yo tengo entendido que uno no puede podar los árboles sin permiso o extraerlos sin permiso, a pesar de que sea una especie que está en foco de estudio como esta y que sabemos que produce daño. Entonces, debería conseguir una autorización del municipio primeramente. Claro, porque por otro lado tenemos, imagino, por las dimensiones del árbol, la gran cantidad de oxígeno que provee, ¿no? No nos olvidemos que hay una necesidad, más que nada en las ciudades, de tener buenos pulmones en el sentido de producir oxígeno y consumir el dióxido, ¿no? Esa problemática de las ciudades. En ese sentido es bueno el pobre arbolito, más allá que sea tóxico para insectos, ¿verdad? Sí, y de cómo regulan la temperatura los árboles, ¿no? De la Claro, sombra que proveen. exactamente. Por eso no se trata de salir a Ujú. extirpar árboles si podemos brindar alguna solución alternativa. Mientras alguien más piensa alguna pregunta, voy a hacer la mía, que tiene que ver ya como investigadores en esta planificación de hacer participar a la ciudadanía. Bueno, ¿cuáles son las vías? Algo intuyo, porque dejan un correo, pero ¿cómo quieren llegar a la ciudadanía, tanto de Corrientes como puede ser en Cacatí o mismo Santa Ana, para que la gente participe activamente en este proyecto? No sé qué. Bueno, más o menos como explicamos, ¿no? Nosotros estamos lanzando el proyecto y está en fase de lanzamiento, pero como explicó Florencia, ¿no? A través de un protocolo de muestreo asistido para. Ese de muestreo asistido quizás es de una manera más local para la provincia de Corrientes, quizás en el que nosotros podemos asistir directamente a un municipio, como ya tenemos acordado o programado con Cacatí, para ir, viajar, mostrarles cómo es un ensayo de ese muestreo para que después ellos lo reproduzcan y puedan contribuir. También lo que se hace en ciencia ciudadana muchas veces, cuando el registro es importante y también los que participan lo desean, también participan de lo que son las publicaciones o de actividades de extensión. No es simplemente unidireccional hacia el beneficio de la investigación, ¿no? Siempre es importante, sobre todo en la problemática de especies exóticas invasoras, incluir a la ciudadanía en las soluciones también. En las soluciones Sí, también. Me claro. parece Voy a que eso está. reformularla la pregunta, porque entiendo el protocolo, sí. Estoy en la etapa previa. ¿Cómo llego a invitar a ese ciudadano? A través de los municipios, que los municipios por campañas convoquen. ¿Me explico cómo ubicarlo a ese ciudadano que diga, yo quiero? Probablemente a través de esta charla consigan ustedes gente que se quiera conectar, pero no deja de ser reducido. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo convocan a que bien. la gente se sume? Si es a través de escuelas o el propio municipio a través de agrupaciones barriales. ¿Entienden? Es la etapa previa a tomar los datos. Esa es mi Sí, pregunta. sí, faltó quizás aclarar que la parte del protocolo de muestreo y no la del formulario de Google, que tiene otro objetivo que es más del registro, y está más dirigido y volcado hacia bajarlo hacia los municipios, hacia los técnicos de las municipalidades y quizás a otras instituciones como escuelas, por ejemplo. Ajá. Pero difícilmente puede ser asistido a un ciudadano, porque imagínate que cada ciudadano que te pide hacer eso, ahí ya el poder de asistencia que podemos llegar a tener en nuestro equipo de trabajo no es el mismo. Quizás podría sí desde una cascada, desde los municipios hacia escuelas o hacia otras instituciones donde se puedan vincular, agrupaciones barriales, donde se puedan vincular los ciudadanos individualmente. Claro. Sí, bueno, muy bien, muy lindo realmente. Ha habido muchas preguntas relativas a la charla. No sé si Sebastián o Mónica tienen alguna inquietud o gente del equipo técnico.
Si no, ya... No, yo solamente recordar que como queda alojada esta conferencia en el canal YouTube del simposio, quizás por ahí pueden haber personas que les interese al poder mirar nuevamente la conferencia y comenzar a contactarse o a preguntar o tener otros tipos de inquietudes. Y bueno, por ahí recurrir nuevamente a los comentarios y demás, que seguramente esto va a quedar dando vuelta y va a haber interesados bueno, en hacer esos aportes, esas consultas, ese interés en poder participar en este estudio, ¿no? Así como lo están comentando en algunos casos, pero puede ser mayor aún. Y también, bueno, están recibiendo muchas felicitaciones por el tema y se nota que hay interés en esta cuestión. Así que, bueno. Eso solamente Bien. quería aportar. Muchas gracias, Mónica. Sí, no sé, Sebastián, ¿tenías algo para Sí, decir? bueno, yo un poco también agradecerle a los disertantes, muy buena la charla y simplemente un comentario, que bueno, en general estas cosas nos pasan porque a veces la investigación es dejada de lado a la hora de, por ahí de traer animales o plantas de otro lado, cuando a veces los estudios de impacto ambiental no se hacen o si se hacen de una manera muy liviana, simplemente pensando en algunos aspectos y bueno, bienvenido sea que las investigaciones por ahí que quizás a nadie se le ocurriría ponerse a ver si mueren algún tipo de insecto en particular dentro de las flores de una planta, que uno la ve por ahí, parece un hermoso árbol que está adornando las calles, puede llegar a ser particularmente nocivo para especies por ahí muy sensibles y muy necesarias para el ecosistema, particularmente como esas abejas que nos estaban mostrando que, por lo que entiendo, no soy especialista en el tema, pero ya están siendo afectadas por muchas otras cosas que hacemos los seres humanos y ahora encima le agregamos el tulipanero africano para completarla. Entonces, bueno, creo que este tipo de estudios son más que necesarios y bueno, bienvenido sea que se sigan haciendo. Sí, es así. Gracias, Sebas, y Una feliz. cosita, Sí, disculpa, el sí, equipo técnico nos pide si es posible que los expositores coloquen nuevamente la placa donde tenían sus medios de contacto, por favor. así lo Así, ponen. así lo ponen y queda para YouTube. Creo que Bueno, era la última placa, si no me equivoco. Sí, la última creo que era Sí, antes. ahí Ahí se, está. Ahí está, esa ahí se es. ve. perfecto. Sí. Sí. Bueno, mientras el público entonces toma nota o foto, agradecerles una vez más por esta participación, por el tema, por el trabajo que hacen. Realmente que una tesis de grado, ¿no? Desencadene el interés de los medios, de los municipios. Realmente felicitaciones, Florencia y Rodrigo, por supuesto, que es su No, guía. Y gracias. bueno, gracias por brindarnos esta charla tan amena e interesante. Bueno, al público en general, gracias por haber permanecido. Realmente, como nos escriben acá, el equipo técnico, 80 personas que se sostuvieron todo el tiempo, habla del atractivo de la charla de ustedes, de lo valiosa. Así que bueno, gracias. No Gracias. sé si quieren Gracias. algo más por acotar. Si no, nos estamos despidiendo. Bueno, que estamos ansiosos de que lanzar esto esta semana, que nos escriban y que vamos a estar dispuestos a interactuar para poder ampliar los conocimientos. Así que muchas gracias. Bueno, qué lindo. Gracias, Rodrigo.